En una época de guerra, caos y desesperación, una adolescente campesina dio un paso al frente afirmando que escuchaba la voz de Dios. No solo habló, lideró ejércitos, no solo luchó, coronó a un rey, y por ello fue ejecutada. Esta es la historia de Juana de Arco, la mística, la guerrera, la mártir. La Guerra de los 100 años fue una lucha brutal entre Inglaterra y Francia que había continuado de forma intermitente durante más de un siglo para comienzos del siglo XV. En ese momento, Francia estaba sumida en una profunda crisis. Gran parte del norte del país estaba bajo control inglés, incluyendo ciudades vitales como París y Rouen. El país estaba fracturado, no solo por la guerra, sino también por divisiones internas. La poderosa facción borgoñona se había aliado con Inglaterra, debilitando aún más la unidad francesa. El legítimo rey francés, Carlos VII, seguía sin ser coronado y luchaba por reunir apoyos. Muchos cuestionaban su derecho al trono. Sus ejércitos estaban fragmentados, desmoralizados y sufrían derrotas constantes. Uno de los momentos más críticos llegó con el asedio de Orleans entre 1428 y 1429. Si Orleans caía, los ingleses controlarían el río Loira, la vía natural hacia el corazón de Francia, lo que podría dividir el reino en dos y provocar el colapso de la resistencia francesa. Francia estaba fragmentada, arruinada y desmoralizada. Las ciudades eran asediadas, los pueblos incendiados y el campo azotado por la hambruna y la peste. Fue en este tiempo oscuro, cuando toda esperanza parecía perdida para Francia. Juana nació alrededor de 1412 en el pequeño pueblo de Domremy, en el este de Francia. Provenía de una familia campesina pobre. Vivía con humildad y nunca aprendió a leer ni a escribir. Pero a los 13 años, comenzó a experimentar algo extraordinario. Juana afirmaba que escuchaba voces que describía como claras, divinas e innegables. Las voces pertenecían a San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, todos santos guerreros en la tradición cristiana. Decía que esas voces le daban consuelo y claridad. Con el tiempo, el mensaje se volvió urgente. Había sido elegida por Dios para salvar a Francia y asegurar que Carlos VII fuera coronado rey. Elles me dirent que je devais me bien conduire, aller souvent à l'église et que Dieu aiderait le roi de France. En 1429, con solo 17 años, Juana dejó su hogar y viajó a Chinon, donde el delfín, Carlos, se encontraba refugiado. Vestida con ropa de hombre y hablando de guía divina, sorprendió a toda la corte. Carlos accedió a ponerla a prueba. Según algunos cronistas, se disfrazó y se mezcló entre sus cortesanos. Pero Juana, según se dice, fue directamente hacia él y se inclinó. Poco después, Carlos la envió a Orleans, asediada por los ingleses. Juana cabalgó al frente, portando un estandarte, no una espada. No dirigía la estrategia, pero inspiraba a las tropas y exigía valentía. Los franceses rompieron el asedio en solo 9 días. Para muchos, esto fue un milagro. Tras la victoria en Orleans, Juana presionó para que Carlos fuera coronado rey en Reims, el sitio tradicional de coronación que estaba en pleno territorio enemigo. En julio de 1429, gracias a sus esfuerzos, Carlos fue coronado como el rey Carlos VII. Juana estuvo a su lado, sosteniendo su estandarte. La coronación fue un gran triunfo, pero Juana no consideraba que su misión estuviera completa. Creía que aún estaba llamada a expulsar completamente a los ingleses de Francia. En mayo de 1430, Juana fue capturada durante una batalla cerca de Compiègne por los borgoñones, aliados de los ingleses. Fue entregada, y el rey Carlos VII no hizo ningún esfuerzo por salvarla. Había utilizado su legitimidad. Ahora, ella se había convertido en una carga política. Juana fue llevada a Rouen bajo control inglés. Su juicio no fue justo. Fue un espectáculo político orquestado por los ingleses y dirigido por clérigos pro-ingleses. Se le acusó de herejía, brujería y de vestir ropa de hombre. Esta última porque usaba vestimenta militar masculina incluso estando prisionera, lo que la Iglesia consideraba una falta grave. En realidad, Juana comenzó a vestir ropa de hombre en prisión no como una declaración, sino como una medida práctica para protegerse de abusos sexuales. Las prisioneras eran vulnerables, y esa era su forma de preservar su modestia y seguridad. Durante meses, Juana soportó un interrogatorio implacable. Sus inquisidores intentaron atraparla con complejos rompecabezas teológicos.
con la esperanza de que se contradijera o confesara falsedades. Pero Juana se mantuvo firme, con notable valentía y claridad. Cuando le preguntaron si realmente creía que sus voces eran divinas, Juana respondió simplemente: «Mis voces nunca me han engañado». Esta afirmación dejó atónito al tribunal y mostró su fe inquebrantable. En uno de los momentos más famosos de su juicio, le preguntaron si creía estar en gracia de Dios, una pregunta diseñada para forzarla a mentir o admitir dudas, lo que bastaría para condenarla como hereje. La respuesta de Juana fue humilde y astuta. Si je n'y suis, Dieu m'y met. Et si j'y suis, Dieu m'y garde. Con esta respuesta, Juana evitó por completo la trampa. No afirmó tener certeza, algo peligroso de decir, ni expresó duda. En cambio, apeló a la misericordia de Dios y dejó el juicio en sus manos. Esta respuesta brillante silenció a sus jueces y reveló una sabiduría muy superior a su edad. A pesar de su inteligencia y valentía, el juicio fue una farsa. Juana fue declarada culpable. El tribunal la consideró hereje reincidente porque volvió a vestir ropa masculina en prisión tras su primera condena y se negó a renunciar a sus visiones. El 30 de mayo de 1431, con solo 19 años, fue conducida a la hoguera en la plaza del mercado de Rouen. Pidió una cruz. Un soldado inglés compasivo le entregó una. Los testigos dicen que gritó «Jesús, Jesús», mientras las llamas la envolvían. En Francia, muchos vieron a Juana como una mártir. Incluso sus enemigos se sintieron conmovidos por su valentía. Se dice que algunos soldados ingleses lloraron durante su ejecución. En Inglaterra, era vista en gran medida como una peligrosa hereje, o peor, una bruja. Pero ya entonces algunos dudaban de la justicia de su juicio. Con el tiempo, ambos bandos comenzaron a cuestionar la justicia de lo que se había hecho. Tras la muerte de Juana, los franceses continuaron ganando terreno. Carlos VII, fortalecido por la legitimidad que Juana ayudó a asegurar, impulsó a sus ejércitos a recuperar los territorios perdidos. Para 1453, la Guerra de los 100 Años llegó a su fin. Inglaterra se vio obligada a retirarse de casi todas sus posesiones francesas, perdiendo todo excepto el puerto de Calais. Esto marcó el fin de las ambiciones inglesas de controlar Francia como reino. El fin de la guerra transformó a ambas naciones. Francia emergió más unificada y fuerte, con un renovado sentido de identidad nacional centrado en su legítimo rey. Mientras tanto, Inglaterra, derrotada y debilitada, se volvió hacia conflictos internos como la Guerra de las Rosas, una lucha dinástica que devastaría el país por décadas. Sin embargo, la reputación de Carlos VII no estuvo exenta de críticas. Aunque debía mucho al coraje y las victorias de Juana de Arco, muchos lo reprocharon por no rescatarla tras su captura. Algunos creen que Carlos vio a Juana como un riesgo político una vez cumplido su propósito, optando por la cautela en lugar del enfrentamiento. No obstante, en 1456, bajo el reinado de Carlos, un nuevo juicio eclesiástico absolvió a Juana, declarando su inocencia y condenando su juicio original como un montaje político. Esto dio origen al dicho popular francés: «Han quemado a una santa», un reconocimiento estremecedor de que Francia había perdido a una mártir, una mujer inocente cuya muerte fue injusta y trágica, pero cuyo legado inspiró a generaciones futuras. La leyenda de Juana creció. En 1920 fue declarada santa por la Iglesia Católica. Se convirtió en un símbolo para muchas causas: la unidad francesa, la devoción religiosa e incluso el feminismo. En ambas guerras mundiales, los soldados franceses llevaban su imagen al combate. Si Juana de Arco fue realmente elegida por Dios, es algo que solo tú puedes decidir creer o no. Pero lo que no se puede negar es esto: cumplió la misión que dijo haber recibido. Contra probabilidades imposibles, coronó a un rey y cambió el destino de una nación. Una adolescente intrépida que se atrevió a enfrentarse a reyes y ejércitos. Una visionaria cuya voz sacudió los mismos cimientos del poder. Una mártir cuya llama aún arde en el corazón de millones. Su historia no es solo historia, es leyenda.